¿Qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos a Insólito, Poder de lo Alto. Este programa está pensado en exaltar el gran poder de Dios como creador de todo lo que existe, pues obra de sus manos somos. Desde los inicios de nuestro universo, el plan maestro del Creador ha sido que sus criaturas seamos libres y bendecidos. Te invito a que nos sumerjamos a través del tiempo y juntos descubramos en las Sagradas Escrituras, que es así como también se le conoce a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, el interés y el gran amor del Creador, y cómo se manifiesta en gran poder y gloria. No te vayas, ¡comenzamos! En medio de todas tus dolencias y fracaso, tú prometes sostenerte firme con sus brazos. En medio del llanto, la escasez y la derrota, Dios te da su mano y su gracia te conforta. Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Dios está en control, Dios está en control, nada pasará, guiará tus pisadas y seguro estarás. Dios está en control, solo debes confiar, ponte en sus manos y su gloria verás. Dios está en control, Dios está en control. Cuando pases por el fuego vivo de las pruebas, ponte de rodillas y su gracia se renueva. Cuando sientas que desmayes y te desfalleces, confía en Él que su poder te fortalece. Dios está en control, Dios está en control, Él está en control, Dios está en control, Dios está en control, nada pasará, guiará tus pisadas y seguro estarás. Dios está en control, solo debes confiar, ponte en sus manos y su gloria verás. Dios está en control, Dios está en control. Dios es grande, Dios es fuerte, es el mismo de ayer. El mismo que el mar rojo abrió, quien detuvo el sol, grandes cosas por ti hará. Dios está en control, nada pasará, guiará tus pisadas y seguro estarás. Dios está en control, solo debes confiar, ponte en sus manos y su gloria verás. Dios está en control, nada pasará, guiará tus pisadas y seguro estarás. Dios está en control, solo debes confiar, ponte en sus manos y su gloria verás. Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control.
Dios está en control. Hola, ¿qué tal, queridos amigos radioescuchas? Ya estás en tu programa Insólito, Poder de lo Alto. Gracias a Dios, esta es la edición número 132 y espero que sea de una gran bendición para que cuando escuches las maravillas que Dios hizo y sigue haciendo, puedas tener un encuentro personal con Él. Existen cientos de hechos insólitos y juntos nos deleitaremos en esta temática. Estamos transmitiendo en vivo desde Villafontana, Tlaquepaque, en la gran zona intermunicipal de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos después de este breve corte musical. Te amo, Señor, tu amor en mi vida es lo más hermoso que hay, ya nada es igual. Te alabaré, seguiré alabando tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias te doy por lo que me has dado. Quiero que tu presencia quede conmigo. Quiero que mi vida quede contigo, Señor. En ti confío y en tu amor. Te amo, Señor, tu amor en mi vida es lo más hermoso que hay, ya nada es igual. Te alabaré, seguiré alabando tu nombre, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Quiero que tu presencia quede conmigo. Quiero que mi vida quede contigo, Señor. En ti confío y en tu amor. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Quiero que tu presencia quede conmigo. Quiero que mi vida quede contigo, Señor. En ti confío y en tu amor. 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 Confío y en tu amor. Muy bien, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes y vamos a continuar con el estudio del libro de Esther.
Y bueno, queridos amigos, pues en nuestro programa anterior estuvimos hablando de este famoso rey Asuero, que como también comentamos históricamente, en realidad se trataba de Jerjes. Y en consecuencia, así lo vamos a nombrar de aquí en adelante. Así que cuando escuches que yo digo Jerjes, bueno, pues nos referimos al rey Asuero del libro de Esther. Y bueno, pues aquí vemos que él había llamado a los gobernadores y a sus príncipes, pues su imperio, su gran reino, constaba de 127 provincias. Vamos a ir directamente a los versos 2 y 3 de este primer capítulo 1 de Esther, que dice así: que en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los oficiales del ejército de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Bueno, pues eso es lo que dice textualmente los versos 2 y 3 de este primer capítulo de Esther. Y bueno, cuando ahí menciona todos sus líderes de esas provincias, pues históricamente podemos ver a través de, ahora sí que valga la redundancia, de la historia universal, que ese reino cubría una extensión desde la India hasta Etiopía. Y bueno, pues en otras palabras, era lo que es el mundo en aquel entonces, lo que estaba poblado. Lo demás pues no había nada que conquistar, porque en ese momento de la historia de la humanidad pues eran prácticamente lo que estaba poblado. Quizás en algún momento habían en lugares muy remotos algunas que otras culturas, como por ejemplo aquí en el Nuevo Mundo quizás se estuviesen desarrollando otras culturas, pero pues según la Biblia y los hallazgos arqueológicos, la paleontología y todo esto que tiene que ver con la historia, pues hasta ese momento era pues el mundo. Y Persia, como el libro de Daniel lo describe, pues gobernó el mundo. Ahora bien, hablando de este rey Asuero, que ya dijimos que es Jerjes, él era uno de los gobernantes del segundo gran reino mundial. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque pues es lo que había mencionado el profeta Daniel. Y el imperio de los medos y los persas eran prácticamente su dominio. ¿Sí? Ellos lo dominaban. Es el segundo reino, como te he comentado, cuando Daniel sueña, bueno, no Daniel, sino el rey Nabucodonosor sueña la estatua, y Daniel pues le da la interpretación a esa estatua. Entonces aquí vemos que la cabeza de oro pues representaba al reino mundial del rey Nabucodonosor, que pues era Babilonia. Pero este es el segundo reino mundial de la visión de Daniel, porque pues él es el que da la explicación de este sueño de Nabucodonosor. Y aquí tenemos, por lo que hemos pues descrito, tenemos un gran banquete. Era una señora pachanga, ¿sí? Pero pues era un banquete pagano en el palacio del rey Jerjes. Y quiero hacer hincapié porque pues este era un semejante banquete, era una fiesta insólita, grandísima. Ahora, vayamos despedazando este asunto, si vayámoslo entendiendo. ¿Por qué hizo este gran banquete? Bueno, pues él esperaba en los preparativos para una campaña militar contra Grecia. Ahora sí que pues prácticamente en rumbo a lo que la historia tenía que continuar, ¿sí? Él iba a hacer una guerra contra los helenos y estaba llamando prácticamente a todos sus líderes, a sus gobernadores, con el propósito de inducirlos, de convencerlos a que ellos pues
tengan las mismas ideas, ¿sí? Y que tengan la conveniencia de ir a la guerra contra los griegos. Imaginemos la suntuosidad de esta tamaña fiesta. Imagínate, es algo que se necesita tener dinero y de a montón para poder hacer una fiesta tan suntuosa. Como te dije, había 127 provincias en el reino. Y obviamente que pues cada una de ellas habían recibido una invitación a una delegación por el rey. O sea, pues, imagínate que pues ahí hizo sus tarjetas o rollos o pergaminos, y cada provincia pues una delegación con todos sus funcionarios y los reunía en su palacio. Imagínate el tamaño del palacio del rey como para tener una, pues prácticamente pues una delegación tan grande de sus 127 provincias con su delegación de cada una. Yo soy honesto, ignoro realmente cuántos miembros eran los que componían todo, porque pues no hay datos históricos, pero probablemente, según los estudiosos y todo lo que pues uno puede investigar, esta gente que estaba en esta fiesta, en este banquete, está estimado entre 1000 y 2000 invitados. O sea que es realmente pues bastante, ¿sí? Indudablemente, pues yo quiero pensar que fue un evento de la máxima importancia para aquel periodo de la historia. Ahora, ¿cómo podría Dios intervenir en una escena como esta? Acuérdate que pues Dios está al control, ¿sí? Como nosotros sabemos, todas las piezas del ajedrez del universo, pues Dios las mueve. Ahora, ¿cómo podía Dios tomar el control? Bueno, Él lo haría por medio de su divina providencia, ¿sí? Así como lo hemos estado comentando en el programa pasado. Fue como si Dios estuviera de una manera invisible ante los seres humanos, ocupándose de la protección de los suyos, en este caso de los que estaban exiliados en Susa, ¿sí? Y decían los versículos anteriores que el rey había invitado a los que tenían pues un puesto de su reino, pero vamos a ver qué dice el verso 4, que ahí nos dice ¿para qué? ¿Verdad? Dice así: para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el esplendor y la magnificencia de su poder. ¡Wow! Esto es algo increíble. ¿Cómo es posible que una pachanga, una fiesta, un banquete dure 180 días? Imagínate, si nomás cuando pues uno se casa o un hijo le haces una fiesta, o eres padrino pues de algún amigo, de un pariente, pues ¿cuánto más duran las fiestas actuales? ¿8 horas? Yo creo que hasta exageré, ¿verdad? No duran 8 horas. ¿Cuánto dinero se gasta? Incluso si tú vas a YouTube y ves cómo los grandes millonarios, los magnates de la tierra hacen pues una boda o pues una fiesta, pues sí se llevan los millones, ¿verdad? Pero pues ¿cuánto tiempo duran? Imagínate, durante 180 días el rey Asuero hospedó a esta gran cantidad de invitados, porque obviamente pues estos 180 días pues no se quedaban ahí en la sala, en la noche o en las tardes iban a descansar. Imagínate las habitaciones para poder ahora sí que pues valga la repetición, hospedar a todas estas casi 2000 personas. O sea, se necesita tener pues la infraestructura, ¿sí? El dinero, ¿sí? Los medios, ¿sí? Muchas cosas para poder mantener durante 180 días a toda esta gente. El padre de Luis XV de Francia estaba hablando con el preceptor y con el tesorero del reino sobre este banquete, ¿sí? Sobre este banquete que está registrado en la historia.
y dijo que no podía comprender cómo el rey había tenido paciencia para tener semejante banquete. El tesorero que estaba a cargo de las finanzas del reino, imagínate, el que administraba todo lo que es los recursos, dijo que no comprendía cómo pudo financiarlo. Y sí, si nosotros somos reales, si nosotros somos honestos con esta lectura de lo que dice la Biblia, pues es un poco difícil de comprender cómo es que puedes sostener una fiesta de 180 días con derroche, ¿sí? Con derroche de lujo y de comida. Imagínate, los cocineros, todo lo que, bueno, si tienes idea, ¿verdad?, de lo que significa hacer una fiesta, ¿verdad? Meseros, cocineros, capitanes de meseros, bueno, imagínate toda la logística para tener una fiesta al 100. Bueno, este banquete prácticamente revela la riqueza, el lujo y el carácter regio de esta corte oriental. El motivo era obvio. Había invitado a los príncipes y gobernadores de todas las regiones de su reino, bueno, pues con un objetivo, era obtener un apoyo incondicional para esta campaña de la conquista de Grecia, para poder convertirse en el soberano supremo del mundo de su época. Por otro lado, cuando él ya dominaba el mundo hasta el entonces, los griegos se estaban prácticamente pues sobreponiendo, ¿sí?, en esos pues momentos de la historia, porque ellos ya habían prácticamente hecho pues una gran revolución entre sus pueblos y todos los que estaban allá por el mar Caspio, donde está el mar Mediterráneo, donde se encuentra esta región de Grecia. Y esto pues le interesa al rey Asuero, al rey Jerjes, como dijimos. Entonces, pues para seguir siendo el gobernante del mundo, pues únicamente tenía que gobernar y dominar a los griegos, y ya, no había más mundo, ¿sí? Y para poder convertirse en el supremo gobernante del mundo de su época. Y por supuesto, pues casi tuvo éxito en su intento. Creemos que habría conseguido su propósito si Dios ya no hubiera predicho que la operación, pues obviamente, resultaría un fracaso y que el poder se desplazaría hacia el oeste. Bueno, tendría que cumplirse la profecía del profeta Daniel, ¿sí? Porque recuerda que en este sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro simboliza a su gobierno el rey Nabucodonosor, que es Babilonia, y luego pues los medos y los persas iban a continuar con el poder del mundo. Y bueno, pues terminado ese periodo de los medos y los persas, bueno, le tocaba el turno de gobernar el mundo a los griegos, ¿sí? Entonces aquí vemos que casi tuvo éxito en su intento, y creemos que habría conseguido ese propósito, bueno, si Dios le hubiera dado la oportunidad, pero no, Dios ya tenía planes, ya estaba escrita la historia. Jerjes quería que los príncipes y gobernadores pues supieran que pues él tenía prácticamente pues el recurso, el dinero de pagar los gastos de esta guerra que estaba contemplando provocar. Imagínate, hasta para tener una guerra se necesitan muchos, pero muchos recursos para poder financiar una guerra. Por ello, pues él desplegó las riquezas de su reino ofreciendo pues esta gran fiesta pagana. Porque aquel banquete, pues como reitero, era pagano desde el principio hasta el fin. Dios nos estaba presentando aquí pues una corte pagana, ¿sí? Así tengo que decirlo, en las que se estaban tomando las decisiones que afectarían al mundo en aquel entonces. Parecería que Dios había sido dejado a un lado, ¿sí? Porque pues así parece ser que el mundo toma su curso, pero no. Dios quiere que sepamos que Él está por encima de todo a pesar de cualquier circunstancia. Y bueno, pues también Él iba a cumplir su propósito divino. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 5 de este capítulo 1 de Esther. Dice así: cumplidos estos días,
ofreció el rey otro banquete por 7 días en el en el patio del jardín del palacio, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Bueno, aquí ya la situación cambia, ¿sí? Ya no son los gobernantes, ya no son sus comitivas, como les dimos, sus cabildos, su cuerpo de gobierno de estas 127 provincias, ya no. Ahora Jerjes llevó el banquete a su punto más culminante en estos 7 días. Aparentemente podemos ver que implicó la fiesta en una multitud de gente en estos últimos 7 días en el patio del jardín de su palacio. Pero vamos a ver qué dice el verso 6. El pabellón era blanco, verde y azul, sostenido por cuerdas de lino y púrpura en anillas de plata sujetas a columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata sobre un pavimento mosaico de pórfido y de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Bueno, aquí tenemos prácticamente una descripción del lugar, ¿sí? Aquí la Biblia registra cómo era ese lugar. Y si observamos, aquí se menciona la plata, el oro, las piedras preciosas, joyas y las hermosas colgaduras nos muestran que la riqueza de aquel reino pues era suntuoso, ¿sí? Prácticamente esto, queridos y queridas que me escuchan, fue una exhibición realmente llamativa. Las ruinas de aquellos palacios aún hablan, ¿sí?, por sus vestigios arqueológicos de la riqueza de los persas. Hace años se celebraron los 2500 años del Imperio Persa, porque pues es el mismo imperio del que estamos hablando esta noche. Quizás algunos de ustedes no lo recuerdan, pero pues hay prácticamente documentación en internet, en YouTube, en Google, donde se celebró esta fiesta de los 2500 años del Imperio Persa. Pero en esa ocasión, cuando se estaba haciendo esa celebración en nuestro siglo, también hubo un gran banquete. Incluso revistas, programas de televisión, pues mostraron algo del gran despliegue de riqueza que tuvo lugar ahí. Y obviamente, pues se gastó pues una millonada, pero en euros. Se gastó dinero a morir. Ahora esto, pues obviamente, ante estos tiempos actuales, pues provocó muchas críticas debido a la pobreza que sufría aquel país donde se celebró esto, ¿sí? En Irak, en Irán, Irak, donde actualmente son esos países, pero pues era Susa, la capital del imperio de los medos y los persas. Pero quiero comentarte que ese banquete, el que organizó Jerjes, fue tan caro que superó toda imaginación para influenciar prácticamente a sus asistentes, para persuadirlos, para predisponerlos favorablemente para la intención que él tenía en mente, que era la campaña militar contra los griegos. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Se bebía en vasos de oro, diferentes unos de otros, y el vino real corría en abundancia, como corresponde a la generosidad de un rey. Esto es increíble, esto es insólito. Este banquete fue una fiesta pagana, como te dije, desde el principio a fin. Y pues este último, el de los 7 días, pues terminó en una orgía. Vamos a ver lo que dice el verso 8. Pero el mandato era que a nadie se le obligara a beber. O sea, no estabas prácticamente obligado a tomar, sino a beber bebida embriagante, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. Bueno, eso es lo que dice el verso 8. Pues obvio hice un paréntesis ahí en cuanto a que nadie se lo obligara a beber, pero todos los maestresalas, todos los capitanes de mesoros tenían una consigna: a nadie van a obligar. Cada uno va a embriagarse, a beber
según quiera. Incluso quiero comentarte que los reyes orientales ejercían un poder absoluto, ¿sí? Ahí, si el rey quería que te pusieras haciendo un 4, lo tenías que hacer, si no te mataban. Si el rey quería que tú pongas cara de chiste, lo tenías que hacer, aunque no quisieras, porque los reyes ejercían poder absoluto. Y por otro lado, tampoco obligaban a nadie a beber, aunque ellos mismos bebían sin ningún control. Fíjate qué cosas tan curiosas. En el caso del rey Jerjes, como vemos más adelante, y precisamente en el versículo 9, que vamos a ver qué dice, también la reina Basti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Ahora, aquí vemos que entra en acción, ¿sí?, la reina Basti. Ahí dice en este verso 9 que ella hizo también un banquete para las mujeres. Y si puedes apreciar que los hombres y las mujeres pues no tenían fiestas juntos en esos días, ¿sí? Era prácticamente una norma, ¿sí? No podían los hombres y las mujeres convivir juntos en una fiesta, porque hubiera sido un incumplimiento de las costumbres sociales en que los hombres y las mujeres asistieran juntos a una misma fiesta. Fíjate qué cosas de las culturas orientales. Las mujeres eran mantenidas en salas separadas y el banquete de los hombres era para, pues, tratar asuntos de importancia. Y aparentemente ellos, pues, no mezclan, ¿sí?, el sexo con los negocios del Estado, ¿sí? Pues es como una diplomacia que tenían en aquel entonces. Pero vemos que Jerjes estaba tratando de venderles este proyecto de la guerra. Entonces la reina Basti, pues ella, pues también con el poder que la asistía, pues agasajó a las mujeres en otro banquete. O sea, se le prendió ahora sí que pues la idea y organiza otro banquete. Imagínate cuánto recurso debería de haber tenido el reino de los medos y los persas. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió en el verso 10, que dice así: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Mehumán, Bizta, Jarbona, Bigta, Abagata, Zetar y Carcas. Estos son 7 eunucos que servían en la corte del rey Asuero. Bueno, cuando dije aquí que el rey estaba alegre por el vino, pues eso quiere decir que estaba hasta las chanclas, estaba ebrio, estaba borracho. El rey, obviamente, se le habían pasado las copas, estaba excedido con la bebida. En estos banquetes uno tenía que beber, no tenía que beber si no quería, como ya dije, o podía beber todo lo que quisiera, o sea, no había límites. Y aparentemente este rey Jerjes no era una de esas personas abstemias, es decir, que no participaba en las bebidas alcohólicas y por lo tanto, como no era un lo que quiero decir es que pues no estaba acostumbrado a ver, pero ese día se le pasaron las copas y se emborrachó rápido, porque pues no era así muy dado, pero ese día estaba pues tratando de impresionar a su gente, entonces se emborrachó. Así que en el séptimo día él estaba eufórico, ¿sí? Recordemos de que en este último banquete pues ahora estaba con la gente de la capital, ¿sí? Ya habían pasado los 180 días del banquete que le hizo a todos los gobernadores. Y aquí encontramos al rey Jerjes bajo la influencia alcohólica, ¿sí? Estaba, como decimos, bien borracho, haciendo algo que quizá, pues, quiero pensar no hubiera hecho si hubiese estado sobrio. Pues le pidió a los jefes de los camareros que servían en su presencia que trajeran a la reina Basti al banquete. Fíjate qué contrariedad, porque pues eso no iba con sus costumbres, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el verso 11. Que llevaran a la presencia del rey a la reina Basti con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era realmente
una belleza de mujer. El rey ya había exhibido sus riquezas, el lujo que le rodeaba, y les había demostrado a sus invitados la capacidad que él tenía para llevar a cabo la campaña que él estaba proyectando. Sí, o sea, tenía los recursos. Se gastó pues lo increíble en esa fiesta, pero aún le sobraba de a montón el recurso para poder financiar la guerra. Entonces, bajo la influencia del alcohol, hizo algo contrario a las reglas de corrección, ¿sí?, a los buenos modales de aquellos tiempos. Y fue intentar exhibir a Basti, que como dije era una mujer extremadamente bella en sobremanera, para que la vieran los hombres asistentes en aquel banquete. Ahora, esto sí lo he pensado mucho. Si él no estuviera hasta las chanclas, yo estoy seguro que él no hubiera hecho esto, porque esta prácticamente era una actitud impropia de un caballero, ¿sí? Era el esposo de la reina, ¿sí? Y obviamente esto era un comportamiento descortés e indecoroso. Quiso que todos contemplaran a Basti, ¿sí?, que vieran qué hermoso tesoro tenía. Lo más preciado, es más, la joya más valiosa de su corona era Basti. Lejos estaba de suponer que iba a provocar un escándalo en la familia real. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice el verso 12 lo siguiente: pero la reina Basti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho, lleno de ira. Bueno, eso es lo que dice textualmente ese verso. Ahora, yo pienso que cuando el rey hubo invitado a sus oficiales a buscar a la reina, se habrá levantado, bueno, entre los comensales, como por ejemplo: tengo una sorpresa para ustedes. Quiero que ustedes vean a la reina. Ella será traída ante ustedes con la corona real sobre su cabeza. Imagínate, se levanta ahí en estado de ebriedad y fanfarroneando. No, pues ahora les vamos a presentar a la bellísima reina con la corona real sobre su cabeza. Pero pues cuando llegó la orden hasta la reina, pues ella dijo: no, pues no voy. Así, hazle como quieras, pero no voy. Y en los pocos minutos, uno de los camareros llega y se acerca al rey y le susurra al oído: ¿qué crees? Dijo que no va a venir. Y así fue como Basti rechazó el pedido del rey, que se habría visto obligado él a improvisar una disculpa. O sea, quiero pensar ante sus invitados. Imaginamos que en aquel momento aquella gran concurrencia habría comenzado a murmurar, a preguntándose qué clase de rey sería aquel que no había sido capaz de hacer cumplir una orden para su reina, ¿no? O sea, como que quedaba en entredicho su autoridad. Yo creo que sí, ¿verdad? La gente es bien metiche, ¿verdad? Y habrán dicho: no, pues no tiene autoridad este hombre, ¿sí? Aunque la reina Basti estaba perfectamente justificada en no haber acudido a la orden del rey. Pensamos que pues debería de haber ella reflexionado sobre las consecuencias de su actitud, ¿eh? O sea, como que se lo hubiese pensado. Y tendría que haber imaginado que su negativa pues obviamente podría causar un escándalo que también perjudicaría la posición de su marido. Pues obviamente esto sí podría pasar. Y en aquellas circunstancias excepcionales ella tendría que haber obedecido al rey, ¿sí?, como para pues no dejarlo en vergüenza. Pero vamos a ver qué dice el verso 13 al 15 de este primer libro del capítulo de Esther. Consultó a los sabios que conocían los tiempos, ya que los asuntos del rey eran tratados con todos los que sabían la ley y el derecho. Los más cercanos al rey eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Memucán, 7 de los principales príncipes de Persia y de Media, los cuales formaban parte del Consejo Real y ocupaban los primeros puestos en su reino. El rey les preguntó según la ley: ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber cumplido con la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Bueno, pues en otras palabras, estos eran
pues prácticamente los miembros de su gabinete. Ellos eran los príncipes que se reunían privadamente con el rey, tal como lo hacen pues hoy en día los gabinetes de los presidentes, ¿sí? Ahora, todo este asunto a nosotros nos puede parecer interesante y anecdótico, pero aquella época pues no era un simple incidente. La reina se había negado a obedecer el mandato real de un monarca. Imagínate, tamaña osadía de la reina. Y bueno, aquí entre el gabinete, pues tenía que ocuparse de esta tragedia. Y recordemos que estaban preparando una gran campaña militar. Y en ese momento la reina había desobedecido la orden real. Imaginémonos el asombro producido por tamaña negativa en un país y en una corte donde la autoridad absoluta del rey había sido dejada en vergüenza. Todos los potentados y los grandes que estaban ahí reunidos, pues, quiero pensar, ¿verdad?, que quedaron estupefactos, horrorizados ante la afrenta de tan atrevida osadía de la reina. Ahora, ¿qué tenían que hacer con ella? Parecería que no existía una ley para podérsela aplicar, ¿sí? O sea, pues, ¿quién se iba a imaginar que una reina iba a ponérsele al brinco al rey? Entonces el rey, pues, formuló la pregunta a sus consejeros: ¿qué se debe hacer? Pero vámonos a un corte y cuando regresemos vamos a ver qué fue lo que sucedió. Estás escuchando Insólito, Poder de lo Alto, desde nuestros estudios ubicados en Tlaquepaque, en la gran zona metropolitana de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te invito a que sigas con nosotros. He venido a ti, Señor, a suplicarte que perdones mis errores, límpiame del mal. He fallado, lo sé, lo reconozco, pero vengo ante ti de todo corazón. Quiero ser, Señor Jesús, un siervo de tu amor. Límpiame en santidad, quiero alabarte, Dios, y que pueda yo tener todo tu amor. Transfórmame, haz de mí tu voluntad. He andado por el mundo y sin amigos que comprendas mis angustias y mi soledad, pero sé que tú, Señor, puedes salvarme. He venido ante ti de todo corazón. Quiero ser, Señor Jesús, un siervo de tu amor. Límpiame en santidad, quiero alabarte, Dios, y que pueda yo tener todo tu amor. Transfórmame, haz de mí tu voluntad. Solo tú me das el vivir. Te entrego mi vida a ti, quiero estar en adoración.
tu hijo soy, haz de mí tu voluntad, Señor, necesito de ti. Quiero ser, Señor Jesús, un siervo de tu amor. Límpiame en santidad, quiero alabarte, Dios, y que pueda yo tener todo tu amor. Transfórmame, haz de mí tu voluntad. Transfórmame, haz de mí tu voluntad. Transfórmame, haz de mí tu voluntad. Tu voluntad. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes y bueno, pues vamos a mandar saluditos a toda nuestra audiencia. Bueno, pues en primer lugar a mi Baby Bob, que está allá abajo en su estudio, está monitoreando la señal. Gracias, mi amor, por estar pendiente de la señal. Así que te mando hasta allá, hasta donde estás. Un fuerte abrazo y un beso y muchas bendiciones. Gracias, Baby Bob. Y bueno, también saludos hasta Chetumal, Quintana Roo, a mi madre, que pues también junto con mi hermana y pues las demás personas que les comparte también la liga, pues muchas gracias por estar escuchando. Bendiciones, así que mamita, te mando muchas bendiciones, abrazos y besos. Sabes que te amo, madre mía. Y bueno, también a todos nuestros amigos del grupo de Ebenezer López Mateos, que también nos escuchan, a todos, así que bendiciones. También a Lutero Warren y su grupo pequeño allá en la Blanca Mérida, saludos a todos ellos. Y bueno, también quiero mandar saludos hasta el residencial de Los Conejos, ¿sí? Así que ahí está escuchándonos la tía Elena, que también pues es una locutora muy pero muy conocida en la radio por internet. Así que tía Elena, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias por estar con nosotros en sintonía. También saludos hasta Estados Unidos, donde también nos escuchan allá en Atlanta, en el estado de Georgia. Nuestra hermana querida Jackie Favela y su presabia familia, y también allá en Arizona El Macho, y también sintoniza nuestra radiodifusora. Así que pues a todos los que están conectados, ¿verdad? Les agradecemos por estar pendientes de la programación. Y bueno, pues también decirles que si en algún momento quieren volver a escuchar este tema que está siendo grabado ahorita en vivo, lo puedes escuchar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así lo puedes buscar con ese mismo nombre, ¿sí? Es BSM Radio Adventista, y así nos encuentras. Y bueno, también tenemos nuestra página oficial de Facebook. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver el verso 16 que dice: entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vaste, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Este Memucán se pasó en todo. Bueno, pues hoy en día se dice mucho que las mujeres de esa época pues simplemente pues no eran nada, a pesar de estar bien bonitas y ser semejantes mujeres, no eran nada. Simple y sencillamente eran propiedad del marido, como uno de sus objetos personales, así las trataban. Y eso pues en verdad en muchos casos pues parece que esta mujer tenía pues un poco de libertad y no había ninguna ley que se le pudiera obligar a obedecer al marido, aunque era el rey. Y pues simple y sencillamente no quiso ir al banquete, pues puro borracho estaba ahí, la iban a exhibir, imagínate.
le iba a exhibir como una joya. No, a volar, le dijo a Jerjes. Y bueno, pues ahora entra en acción el gabinete. Ellos tenían que crear, tenían que legislar, iban a hacer una nueva ley. Así como pasó con Daniel, hicieron una nueva ley. Pero esta ley tenía que ser severa, es más, tenía que ser ejemplar para hacer frente a la situación, para que ninguna mujer volviera a osar estar desobedeciendo a su marido. Tremenda la cosa. Bueno, vamos a seguir leyendo los versos 17 y 18. Porque esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó que le llevaran de su presencia a la reina Vasti, y ella no fue. Entonces las señoras de Persia y de Media, que sepan lo que hizo la reina, se lo dirán a todos los príncipes del rey, y eso traerá mucho desdén y enojo. ¿Cómo la ves? ¡Qué barbaridad! ¡Qué tragedia! Fue la que ocasionó la reina Vasti. Evidentemente, queridos amigos que me escuchan, al trascender este incidente, habría sido pues un mal ejemplo o un mal precedente, y se alarmaron, ¿sí? Hicieron un show, un escándalo por las consecuencias de esta desobediencia de la reina, que podría tener muchos en sus propias casas, alterando, fíjate qué tragedia, las relaciones conyugales de los príncipes de todo el mundo, provocando reacciones de rechazo o de solidaridad a la reina Vasti. No, pues así va a volver prácticamente una heroína, ¿sí? Bueno, eso fue lo que dijo Memucán, ¿sí? Uno de los príncipes preocupados por la situación, incluso de su propia familia. Cómo me da risa la tragedia que armaron. Y bueno, llegaron a una conclusión que había que tomar medidas drásticas, ¿sí? Tenía que aplicarse todo el peso de la ley, todo sobre Vasti. Vamos a ver cuál fue la propuesta de Memucán. El verso 19 dice así: si parece bien al rey, que salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea revocado, que Vasti no se presente más delante del rey Asuero, y que el rey dé su título a otra reina que sea más digna que ella. ¡Wow! Tremenda la cosa. O sea, se la aplicaron prácticamente. Y bueno, pues también tenemos que ser conscientes que el escenario del libro del rey, de Esther, perdón, pues están en una corte pagana, y se promulgó una ley que no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Estamos hablando de otra cosa. Esta era una ley nueva y extrema, pero era una ley de los medos y los persas. Y notemos la reacción del rey y de los otros que estaban con él. O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrán reaccionado? Vamos a ver lo que dicen los versos 20 al 22, que dice así: el decreto que dicte el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, y se hizo conforme al consejo de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en la casa, o sea, en su casa, y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Si te das cuenta, este es un decreto real. Pero si analizamos este decreto, vemos esto. En primer lugar, siendo analíticos, pues aquí vemos que la reina fue prácticamente la hicieron de un lado, ¿sí? No la latigaron, no la insultaron, simplemente adiós, tonta. La hicieron a un lado y no sería más reina. O sea, ya no eres reina, loser. Imagínate, la razón dada para tomar esta grave medida fue que pues ella se negó a obedecer al rey. ¡Qué tragedia! Por lo tanto, se publicó el decreto en el que se ordenaba que en el reino de la esposa tenía que honrar a su marido, y este ejercería la autoridad en la familia. Aparentemente, pues esto pues había sido una costumbre antes en el imperio de los medios y los persas,
Pero ¿qué crees? Ahora ya no era una costumbre, ahora era un decreto, ya era una ley que no podía ser alterada o cambiada. O sea que las cosas ahora son por ley. Y sabes, esta ley reveló el carácter del rey Jerjes, tal como lo recuerda la historia profana. Recordemos que él llevó a su ejército, el más numeroso que jamás haya reunido en la historia, en esa famosa guerra de las Termopilas, de aquella famosa película de 300. Y entonces pues era este rey Jerjes el que intentó conquistar a los griegos. Bueno, ahí vemos que el rey Leónidas, sí, pues con sus 300 hombres derrotó este gran ejército de Jerjes, ¿sí? Y también comandó una flota de 300 barcos, que pues obviamente también en la película se ven. Y bueno, pues estos fueron destruidos en Salamina. Y se cuenta que este hombre, en un arranque de locura, descendió al mar, hablando de Jerjes, golpeó las olas con un cinturón para poder destruir la flota enemiga. Bueno, esto es la historia, ¿verdad? Pero si hacemos conciencia, este era un hombre capaz de hacer, bueno, un hombre que era capaz de hacer esto, pues tenía evidentemente pues una perturbación mental, estaba dañado del cerebro, porque pues como dándole de cintarazos al mar y a las olas ibas a derrotar pues todos los navíos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que la historia cuenta. Y pues este incidente también le ha pasado a otros líderes de otras épocas, como por ejemplo Nabucodonosor. Acuérdate que él en un pues suspiro de vanagloria dijo: no es esta la Babilonia que yo construí con la gloria de mi grandeza. Bueno, pues tómala, ahí te va tu castigo. Julio César, Napoleón, hicieron cosas loquísimas, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí llegamos a Esther 2:1. Así dice este verso: después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Como que ya se le había pasado la cruda, porque estaba hasta las chanclas. Y pues sí, hagan esto y yo firmo, donde todos contra Vasti. Pero pues ya que pues estaba sobrio, dice aquí el capítulo 2 y el verso 1 que pues como que le entró así un poco de nostalgia. Ay, ¿dónde está Vasti? Y el versículo como comenzó diciendo, después de estas cosas, pero ¿a qué cosas se refería? Bueno, seguramente se refería a los eventos relatados en el capítulo 1 y de la campaña militar contra los griegos, en la que Jerjes fue rotundamente derrotado. Ya ves, en esa gran guerra que también está en la historia universal, de la guerra de las Termopilas contra pues Leónidas con sus 300. Después de su derrota, pues regresó a su palacio profundamente abatido. A su desánimo había que añadir la ausencia de la reina y el hecho que la ley de los medos y los persas pues no podía ser revocada, ¿sí? Ni siquiera el rey, así que la reina Vasti pues ya no era la reina, ¿sí? Simple y sencillamente adiós. Bueno, para saber algo de esta campaña, de esta guerra de Jerjes contra los griegos, debemos de dirigirnos, pues como he estado diciendo, a la historia secular. Pues la Biblia no incluyó ningún relato de esta guerra, pero pues históricamente sabemos que se trata de la guerra de las Termopilas, ¿sí? Y él había comandado un gran ejército contra los griegos. Y sabes, aquí hay algo curioso que también lo podemos ver en ese filme, en esa película. El secreto de la fuerza de los persas consistía en la utilización de grandes cantidades de soldados, como también se puede apreciar en la película, ¿verdad? Eran, pero por montones, por toneladas, por carretadas, por volquetadas, como lo quieras decir. Así funcionaba esto, ¿sí? Ese era el secreto de la fuerza de los persas, es el montón de soldados. Pero ¿qué crees? El soldado persa a nivel individual, pues era bien chafa, no estaba bien entrenado como los griegos, ¿sí? Los 300 de Leónidas, como lo vemos, eran estos espartanos, estaban poderosos. Los griegos enfatizaban el valor del individuo y como resultado un soldado espartano, un griego, podía ocuparse de 10 soldados persas. O sea, se los llevaban de corbata. En consecuencia, los griegos obtuvieron una victoria notable sobre los persas. Y bueno, aquella fue una desafortunada derrota para Jerjes, pero Dios, querido y querida que me escuchas, estaba controlando la situación.
El poder estaba a punto de desplazar a Persia, de Persia a Grecia, bueno, para que se cumpliera la profecía. Después de su derrota y en su soledad, él andaba como alma en pena en el palacio, de un lado para el otro, moqueando, triste. Estaba, ¿qué crees? Estaba pensando en Basti. Pero la ley promulgada en relación con la reina, pues, no podía ser alterada. Él había puesto a un lado a aquella bellísima mujer, sí, por su arranque, por su borrachera, sí. ¿Y qué crees? Ya no la podía recuperar. Sus siervos sabían lo que pasaba por su mente y lo observaban, sabiendo que no se podía hacer nada. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerte en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel, que ser infiel.
que ser infiel. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso y vamos a la conclusión de este tema. La vida de las personas que no temen ni conocen a Dios presenta esas reacciones y la característica del rey Jerjes. Su trayectoria fue la de una persona que vivió fijando su propio rumbo, cometiendo un error tras otro a nivel personal, en su vida de relación, en el ejercicio de su cargo. Por una cosa vana perdió a su mujer. Y obviamente en las decisiones de su reino, pues también la regó vez tras vez. Y está claro que el poder humano y las riquezas no pueden satisfacer la vida interior. Y tarde o temprano el aburrimiento, la tristeza y la depresión van controlando el carácter y los actos de esa persona. Y bueno, así sucede con todos, con los que han llegado muy arriba en la vida, con los que luchan por alcanzar una posición respetable en la sociedad, y también con los que se esfuerzan por sobrevivir. Bien dijo el sabio autor de Proverbios en el capítulo 14 y verso 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Por lo tanto, queridos amigos que me escuchan, esta noche yo te invito a recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, porque Él es el camino que lleva a Dios. Él se presentó como el camino, la verdad y la vida. Y sí, Él es el camino que te va a conducir a la vida eterna. Como hijo de Dios, al tener que transitar por los caminos de esta tierra, podrás dirigirte a su Padre Celestial con la misma actitud y las mismas palabras que lo hizo el rey David cuando escribió el Salmo 86:11, que dice así: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te espero en la próxima edición de Insólito, Poder de lo Alto, en BSM Radio Adventista. Nos vemos y que Dios me los bendiga. Chao. Puedes creer, si en Dios tiene fe, toda muralla de problemas verás caer ante tus pies. Si puedes confiar en que Dios hará toda cadena y ataduras, con su poder las romperás. Todo es posible cuando clamamos a Dios. Él todo lo puede cuando le cree. Tan solo cree que Dios tiene el poder, recibe ese milagro, que todo es posible cuando hay fe. Tan solo cree y su gloria podrás ver, pues no hay nada imposible, nada imposible si tienes fe. Atrévete a ver la gloria de Dios en medio de tus circunstancias, obrando siempre a tu favor. Todo es posible
Cuando clamamos a Dios, Él todo lo puede. Cuando le cree, tan solo cree que Dios tiene el poder, recibe ese milagro, que todo es posible cuando hay fe. Tan solo cree y su gloria podrás ver, pues no hay nada imposible, nada imposible. Tan solo cree que Dios tiene el poder, recibe ese milagro, que todo es posible cuando hay fe. Tan